así, en el cual Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, y en especial en el cual Jeremías escribe el capítulo 3. Aleluya. Sin embargo, basta con que nosotros sepamos que el contexto en el cual Jeremías escribe esta carta no es el mejor. Era una situación difícil, era una situación caótica de alguna manera. ¿Cómo lo podemos saber que era una situación difícil? Que era una situación bastante caótica cuando uno lee el capítulo completo, cuando uno lee el contexto de manera completa. ¿Y qué uno puede ver? El versículo 1 del capítulo 3, Jeremías empieza diciendo lo siguiente: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Es decir, que lo que Jeremías había experimentado era algo muy difícil, era algo muy fuerte. De manera que empezamos a ver cómo Jeremías denota el sufrimiento, la adversidad por la cual Jeremías había estado pasando. Aleluya. Si uno ve un poquito mejor, esta tercera lamentación de Jeremías consta de 3 partes. Número 1, la ira de Dios, pero ve además que Dios es bueno, aunque nos hace sufrir. Número 2, y número 3, Dios socorre a su pueblo arrepentido y castiga a sus enemigos. Esos son los 3 puntos que se denotan en este capítulo 3 de Jeremías. Pero note que el número 1 es los golpes de la ira de Dios. Y todos nosotros sabemos que Dios manifiesta su ira. Todos nosotros sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero también manifiesta su enojo. Bendito es el nombre del Señor. Y en el punto número 2 está el que Dios es bueno, pero nos hace sufrir. O sea, eso es lo que denota Jeremías en estos escritos. Y en el número 3 vemos a Dios socorriendo al pueblo arrepentido. Gloria a Dios. Ahora Jeremías dice: edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cerró mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Usted pudiera decir: pero ¿cómo es eso posible? ¿Por qué Jeremías está hablando así acerca de Dios? ¿Por qué Jeremías se está expresando así de Dios? ¿Será que Dios hace ese tipo de cosas? ¿Será que Dios lleva al hombre a esas circunstancias, a estos contextos tan cruentos, tan terribles, tan hostiles, tan oscuros? Fíjense que Jeremías había dicho que estaba en mis tinieblas, que lo guió a tinieblas y que no había luz, que están en oscuridad como los ya muertos. Aleluya. ¿Por qué Jeremías está expresando estas palabras? Jeremías estaba expresando estas palabras porque Jeremías sufrió en carne propia todas aquellas situaciones difíciles del pueblo de Israel por causa del cautiverio en Babilonia. Jeremías fue un profeta que Dios los llamó para desempeñar un ministerio en medio de una crisis. Dios llamó a Jeremías a ser profeta, a profetizar a un pueblo que estaba cautivo, que estaba bajo el látigo, que estaba bajo la opresión. Y Jeremías vivió en carne propia las consecuencias del cautiverio,
Pero Jeremías también vivió en carne propia los padecimientos del llamado, del Gloria a Dios. ministerio que estaba sobre su vida. Porque Jeremías tuvo que padecer el ser encarcelado. Lo echaron en una cisterna, lo metían preso, lo llevaban a la cárcel. Tuvo que padecer el oprobio, el menosprecio de los reyes y de los príncipes de Israel. Porque a Jeremías le tocó predicar, le tocó anunciar un mensaje a un pueblo obstinado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero además de todo esto, como les decía, Jeremías vivió, observó, palpó en carne propia los padecimientos del cautiverio. Por esto es que Jeremías está orando, está clamando al Señor y le está diciendo a Dios que se siente agobiado. Le está expresando al Señor todas aquellas circunstancias, todos aquellos malestares por los cuales él había estado pasando. No es que Dios estaba en contra de Jeremías, no es que Dios quiso hacerle un mal a Jeremías, sino que la ira de Dios se había revelado. Bendito sea el nombre del Señor. La ira de Dios se había manifestado y a Jeremías le tocó ser partícipe, sentir esto. Bendito es el nombre del Señor. Muchas veces lo veremos en contextos como Jeremías, en contextos adversos, en circunstancias hostiles, cruentas, difíciles, y vamos a pensar probablemente en Dios como un Dios malvado, como un Dios malo que nos hace sufrir, que nos lleva al tormento, que nos lleva a la dificultad. Y esto es peligroso. Mucha gente ha caído en ese engaño de Satanás, en ese engaño del enemigo, cuando se ven las situaciones difíciles, de empezar a culpar a Dios, de empezar a cuestionar a Dios, de ver a Dios como el villano, de ver a Dios como el malo. Pero es que cuando Dios te lleva al desierto, es porque tiene un propósito contigo, es porque quiere hablarte al corazón, como le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas: he aquí te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Dios no te lleva al desierto para matarte. En muchas ocasiones ni siquiera nos lleva al desierto para castigarnos, sino que nos lleva al desierto para enseñarnos su voluntad, para enseñarnos sus propósitos. Bendito es el nombre del Señor. Dios tiene planes con su pueblo, tiene planes con su iglesia. Pero muchas veces en el lugar, en la posición en la que nos encontramos, no es la adecuada para Dios conectar con tu espíritu. Y Dios tiene que trastornarte un poco, sacarte un poco de ese lugar y llevarte a un terreno donde te haga sensible a su voz, donde te haga sensible a su llamado, y tú puedas entender que Dios te está hablando, que Dios te está llamando, que Dios tiene un plan contigo. Vive Jesús para siempre. Gloria al Señor. Y esos contextos, cuando estamos en esa circunstancia, lo que tenemos que preguntarle al Señor no es el por qué, sino el para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin por el cual Él nos ha llevado a ese lugar? Por el cual Él nos ha llevado a esa circunstancia. Pero hay algo muy importante. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 19, Jeremías dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Está hablando de cosas muy amargas. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías se sentía en angustia, que su alma estaba abatida. Y pueden que lleguen esas circunstancias
circunstancias, esos momentos donde nos sintamos abatidos, turbados, pero en el versículo 21 vemos un cambio, hay un cambio de panorama, hay una luz. Parece que el Señor ilumina a este profeta, a este hombre de ministerio, pero que también era un hombre de carne y de hueso. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, que aunque somos hijos de Dios, que aunque seamos líderes, aunque seamos ministros, aunque seamos lo que seamos, sobre todo somos humanos. La carne reposamos en ella. Gloria al Señor. Parece que Dios ilumina a este hombre y él dice: esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Tiene que llegar el momento a tu vida de la recapitación. Tiene que llegar el momento a tu vida del reflexionar, de la reflexión, donde medites en tu corazón acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de lo que Él te ha dicho. ¿Y qué dice Jeremías? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias. Lo que Jeremías está diciendo, aunque hemos estado en el cautiverio y hemos estado pasando por dificultades, aunque he sentido en carne propia la angustia, el abatimiento, el ajenjo, lo amargo de la situación, hubiera podido ser peor, pero aún con todo eso no hemos sido consumidos, porque la misericordia de Dios no ha decaído sobre su pueblo Israel. Amén. Gloria a Dios. Antes de cuestionar a Dios, antes de comenzar a pensar en Dios como el villano, tenemos que detenernos a ver la bondad de Dios sobre nuestra vida, a ver lo que Él ha hecho. Bendito es el nombre del Señor, porque si estamos aquí y si estamos de pie, es porque Él nos ha sostenido, es porque Él no te ha dejado, es porque Él te ha amparado, es porque Él te ha fortalecido. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice Jeremías. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Tu porción es Dios, tu porción es Cristo. Aunque te sientas desfallecer, aunque vengan las adversidades, aunque vengan las enfermedades, aunque venga la noche oscura, tu porción sigue siendo Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra. Ese que te llamó, ese que te destinó, ese, gloria al Señor, que te predestinó para salvación, que te marcó con un propósito y te ha llamado a su reino eterno. Gloria al Señor, bendito. Ese Jehová Dios es tu porción y es mi porción. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a decir como el salmista David. Por eso el salmista David en el Salmo 16 él dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gloria a Y Dios. dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. El salmista David está diciendo: todo lo que concierne a mí es Dios. Él es mi porción, Él es mi parte, Él es mi herencia, Él es mi fundamento. Por eso Jeremías sigue diciendo: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Porque muchas veces nosotros comenzamos a hablar, a vociferar, y a Dios no le gusta eso, y empezamos a parlotear, y el Señor está esperando que nosotros callemos, que esperemos en Él, porque llegará el momento en el cual Él se va a glorificar, en el cual Él manifestará su gloria. Bendito es el nombre del Señor. Por eso Él dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque esa salvación de que viene. Bendito es el nombre del Señor. Por eso sigue diciendo: bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que si se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Cuál yugo? El yugo de la obediencia, el yugo del seguimiento a Cristo. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza.
Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque nosotros, esto nos recuerda lo que dijo Jesús, que si alguien te da una mejilla, que le des la otra. Y esto no es literal, lo hemos hablado aquí, pero denota el sentido de la posición del cristiano, de entender que la justicia, tu justicia y mi justicia están en la mano de Dios, no están en nuestra mano, porque el Señor dice: no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Aleluya. Ese Dios al cual le servimos, el cual nos llamó, es un Dios misericordioso, Amén. es un Dios de amor, Alabado sea que Dios. si pasamos por las adversidades, que si pasamos por los desiertos, no es porque Él quiere llevarnos ahí para torturarnos, para atormentarnos. Claro que sí, hay desiertos que nosotros los provocamos, que vienen como consecuencia de nuestros pecados. Amén. Eso es indiscutible. Pero Dios no está esperando eso. Ni Él se complace en llevarnos a los desiertos para castigarnos. Él se complace en llevarnos a los desiertos para restaurarnos, que son dos cosas muy diferentes. Pero tengamos claro que como Jeremías podemos pasar por esa circunstancia, Amén. Gloria a Dios. podemos sentirnos como Él, pero tenemos que llegar a esa reflexión de entender que nunca han decaído la misericordia de Dios sobre nosotros, por más terrible que sea nuestra situación, porque en medio del fondo está la roca, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga.